De acuerdo, ya está grabando entonces, gracias por recordármelo. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada y voy a hacer el comentario porque se me pasó a grabar hace un segundo. Estaba diciendo, solo por el video, que la clase pasada vimos que si un proceso de marco es de saltos puros, si tenemos un proceso de marco de saltos puro, nos fijamos en la distribución de los tiempos deben de ser exponenciales. Y les hice una pregunta en Itempool que les preguntaba, ¿cualquier proceso de saltos puros como lo construimos con variables exponenciales, perdónenme, con variables positivas en los tiempos de espera y transiciones independientes, si eso era una cadena de Markov? Y, y la respuesta era que no, pero nunca les justifiqué nada más con el lema y no les di información adicional. Bueno, pues el resultado es esto es de la clase pasada, el resultado es que los tiempos, nota, los tiempos entre saltos para la cadena siempre son exponenciales. Son exponenciales si se tiene propiedad de Markov. Y de hecho algo que estuve tentado a hacer es el recíproco también es cierto. O sea, es lo único que nos faltaba. Los tiempos que fueran exponenciales era lo único que nos faltaba para tener una cadena de Markov. Bueno, perdónenme, para tener un proceso con la propiedad de Markov, como lo vimos. La prueba, pues, de hecho sí es importante, pero es un poquito larga y preferiría irme a los ejemplos ya en este momento, ¿vale? Entonces, si están interesados, podemos discutir eso en una reunión aparte o a lo mejor se los pueden cargar de tarea, ya lo veremos. Pero el recíproco también es cierto, ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar entonces con, ¿sí me explico cuál es el recíproco? El recíproco es cadena de saltos puros como la construimos y lo único que hacemos es que en los tiempos les ponemos variables aleatorias exponenciales. Eso implica propiedad de Markov. Bueno, vamos entonces a... Uh, ya perdí mi plan. Bueno, lo voy a leer entonces de las notas, perdónenme. De acuerdo. Una nota importante. El tiempo de espera el tiempo de espera va a depender o el parámetro. Vamos a ponerlo así. Si x0 es igual a x chiquita, ¿no? Entonces el tiempo de espera para el salto, entonces tau 0, tiene distribución exponencial. Pero ahora, con diferencia al proceso de Poisson, por ejemplo, que era una distribución exponencial de parámetro fijo siempre, ahora podemos poner cualquier distribución exponencial que queramos. En particular, pues si estamos tomando un estado inicial X, la distribución exponencial puede tener intensidad dependiente de X. Entonces, la intensidad depende de X y se denotará por Q minúscula X. ¿Vale? En otras palabras, tau 0 tiene distribución exponencial, parámetro Qx, iniciando en X. ¿De acuerdo? Bueno, si quieren llevar algo de esta sesión, de la sesión pasada, de la pregunta, es que esta Qx va a ser fundamental para los ejemplos, ¿vale? Entonces,
Recuerden que QX va a ser entonces el tiempo de espera entre ocurrencias cuando inician en la intensidad del tiempo de espera. Oh, bueno, y obviamente, bueno, no lo puse, pero la convención que estoy usando, porque a veces el parámetro se toma de distintas maneras, ¿no? La convención que estoy usando es que QX es 1 entre la esperanza, empezando en X, ¿no? Del tiempo de espera. Podría haber confusión de si es ese o el recíproco. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Gracias. La propiedad de Markov, entonces, ya vamos a suponer propiedad de Markov, ¿no? Ya podemos suponer propiedad de Markov siempre que pensemos en tiempos exponenciales. Ya no lo voy a escribir para no hacer mucho rollo. La propiedad de Markov nos va a permitir lo siguiente. Déjenme irme más rápido. A ver si puedo. Nos permite escribir las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, ¿no? La verdad, he visto que diferentes personas le dicen distinto a las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, pero para nosotros va a ser esto. La probabilidad de una trayectoria de este tipo, xtn es igual a xn, etc. xt2 es igual a x2 y xt1 es igual a x1, va a ser igual a ¿cómo ven si me dicen ustedes qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que deben decir las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov? Bueno, pues la cadena, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Una probabilidad de este tipo nos dice que en el tiempo 1 la cadena está en x1. Bueno, eso lo dejamos igual, vamos a ponerlo. Pero una vez que estemos en el estado x1, pues vamos a saltar al estado, vamos a esperar un tiempo t2 y vamos a querer que la cadena esté en x2 y luego vamos a querer transitar y transitar y transitar. Entonces, por la propiedad de Markov, lo que deberíamos de tener es que esto va a ser lo mismo que el último término que está por aquí, que era la probabilidad de que xt1 es igual a x1. Y luego, una vez que transitamos a x1, vamos a tener la probabilidad de transitar de x1 a x2 en un tiempo t2 menos t1, porque estamos fijándonos ahora en este evento de aquí y transitamos así, ¿vale? Aquí sería de x, ¿qué? Perdón, de xn menos 1 a xn. Es la misma que, es lo mismo del semestre pasado. Año pasado, no sé. Vale, observación, cuando tenemos nada más bueno, dos puntos de estos, se tiene la propiedad de semigrupo. Entonces, la familia déjenme llamarles matrices a estas P's. O sea, cuando no le ponga subíndice, quiere decir que estoy considerando como una matriz, nada más que puede ser infinita, ¿no? O sea, porque está indexada por E. Entonces, la familia de matrices de transición P de T con T positivo debe de satisfacer la propiedad de semigrupo P de PT. O sea, recuerden que en este caso pensar, porque no use la notación, pensar que PT es una matriz de la forma, ¿cómo escribiremos matriz? Vamos a establecer esta notación, vamos a poner PXY de T con X y Y en el espacio de estado C. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Entonces, esta matriz multiplicada por esta otra matriz es igual
¿A qué? Esto querría decir, vamos a ponerlo, vamos a tratar de pensarlo. Que transitamos, esto indica la transición en un tiempo t, y ya que lleguemos al tiempo t, pasa otro tiempo s y transitamos hacia otro estado. Y la propiedad de Markov nos debería estar diciendo que eso es lo mismo que simplemente transitar en un tiempo t más s. Bueno, no es la propiedad de Markov, perdón, es más bien las ecuaciones de... bueno, sí es la propiedad de Markov y ahorita ahorita se los justifico, ¿no? Justificación. Bueno, pues empecemos. Basta ver qué pasa con una de las entradas, ¿no? Eh, por cierto, deténganme, por favor, si algo se ve sospechoso. Y le puedo pedir a alguien a lo mejor que me dé un, un, este, un aviso si salen por ahí respuestas, preguntas en Zoom. Porque esas se me dificulta más verlas que las de la retroalimentación. La retroalimentación todo va bien también. Ok, en justificación, pues vamos a tomar el lado derecho, ¿no? Probabilidad, perdóname, la transición de X a Y, vamos a poner. En tiempo t más S es la probabilidad, empezando en X, que X t más S sea igual a Y. ¿Y alguien me podría recomendar una manera de resolver esto? O sea, ¿cómo voy a llegar a este lado de la izquierda? ¿Cuál sería el siguiente paso para hacer esto? Fíjense que tengo un t más S aquí. Ajá, por Lo favor. que podemos hacer es esa probabilidad verla como una suma sobre Ujú, los distintos estados Z, digamos, ujú. de que empezando en X, al tiempo T más S estemos en Y, y al tiempo T o S, pues es lo mismo, estemos Ujú. en Z. Z. Perfecto. Déjame poner esa última primero. ¿Vale? No escriban esto, pero básicamente T más S. Lo que voy a ver es, si me estoy fijando en qué pasa acá, lo voy a hacer una transición intermedia en el tiempo T. Voy a fijarme en dónde está la matriz. Y ya que me fije en dónde, perdón, la cadena, y ya que sepa en qué estado estaba la cadena, que vamos a suponer que está en el estado Z, voy a transitar de Z, voy a correr de nuevo la cadena hasta llegar al tiempo T más S. Entonces, por la propiedad de Markov, esto va a ser empezar en X y llegar a Z, por la probabilidad de empezar en Z y llegar a ahorita me dicen que debe de ir aquí, llegar ¿a dónde? A Y. ¿Qué debería ir aquí? Pues el tiempo que me falta, ¿no? Si pasé un tiempo t y quiero ver qué pasa en el tiempo t más s, porque lo único que, el tiempo que dejé corriendo la cadena fue un tiempo t más s menos t. ¿Quedó claro? Ups, perdón. Entonces, esto ya es la definición, esto ya es exactamente, esto es exactamente la definición de multiplicación de matrices PS con PT. Déjenme verlo bien. Es empezar en X y sumo sobre todas las Z intermedias. Aquí está. Sí, está bien. ¿Vale? Y esa es la prueba, es la justificación. Y esto, de hecho, lo ven también mucho, lo van a ver en otros lados, si hay gente de aplicadas, no sé si está la persona de aplicadas. Creo que no. Bueno, esto aparece no nada más en probabilidad, sino en otras áreas de en matemáticas aplicadas, en ecuaciones diferenciales. Bueno, eso es todo en cuanto a esto. Vamos a continuar con un tema que se me hace muy padre, que es el siguiente. Voy a empezar una hoja nueva. Este va a ser un lemita que al principio se va a ver como... eh,
Debería poner nombre. Voy a copiar los nombres que tenía aquí. Vamos a ponerle lema 2.2. Eventualmente, déjame echarles el spoiler. Eventualmente esto se va a llamar ecuación backward de Kolmogorov. Y va a tener que ver como unas fórmulas muy útiles para calcular las probabilidades de transición. Pero por el momento véanlo como una formulita. Miren, ¿cuáles son los elementos que tenemos por el momento? Por el momento tenemos elementos para la cadena. De saltos contamos con la distribución exponencial. Y la distribución exponencial, les dije que pusieran ahí en rojito el parámetro, ¿no? El parámetro que era QX. ¿Okay? Tengan en mente, por favor, que las distribuciones interarribos entre ocurrencias, dependiendo del estado en el que inicies, van a tener una distribución exponencial de parámetro QX, ¿no? Donde X es el estado en el que iniciaste. Bueno, entonces tenemos ese elemento de los tiempos. Tenemos un elemento que son las transiciones, ¿recuerdan? Esas seguían cada que terminaba la alarma del tau, ¿no? El tiempo de interarribo de eventos. Entonces saltábamos y saltábamos con una probabilidad que le puse pi, ¿no? Entonces esa probabilidad pi también nos ayuda a determinar la ley de la cadena. Entonces son esos dos elementos, pero ¿cómo calculamos, ya en la práctica, cómo calculamos esto, no? Al final estas son las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de un punto a otro en un tiempo dado? Bueno, pues esto está dado. Esto está dado de la siguiente manera. Todavía no es una solución, pero se acerca a una solución para el problema. Esta probabilidad de transición está dada por, ya introduje esta notación delta de Kronecker, ¿no? Cuando sea igual a y, vamos a tener una probabilidad que sea simplemente e a la menos xt, que parece como que tiene que ver con la exponencial, ¿no? La cola de una exponencial. Y luego vamos a tener un pedazo que por el momento se va a ver artificial, pero si piensan en este pedazo como una derivada, o sea, cuando lo deriven, quizás es un poquito más transparente. Y aquí va a haber una suma sobre todos los zetas en e menos x de transitar de x a z. ¿Qué pasó? Transitar de x a z en un tiempo en la cadena de saltos por probabilidad de ir ya pasé de x a z, ahora me voy a ir de z a y en un tiempo que sea el complementario que esté menos s. Bueno, medio se ve. ¿De acuerdo? Ok. Vale. La prueba de esto. No voy a hacer más comentarios por el momento, simplemente les voy a hacer la prueba. Véanlo como simplemente un intento para calcular esta probabilidad con los elementos que tenemos, ¿no? Los elementos que tenemos son este y estos. Va. Entonces, ahí está. La prueba. Vamos a calcular probabilidad de x a y en tiempo t, simplemente la probabilidad de empezando en x, de que xt sea igual a y, dado, o bueno, vamos a ponerlo así, dado que x0 es igual a x chiquita. ¿No? Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Llegó el evento, pasó un evento o no pasó un evento, ¿no? Llegó el tau cero, pasó antes del tiempo t o no. Entonces vamos a condicionar sobre eso, o vamos a particionar más bien sobre eso. Entonces vamos a tener lo siguiente, esto va a ser la probabilidad, ay no, déjenme ponerle mejor así. Voy empezando en x, que xt sea igual a y, intersectado con si hubo un evento y no hubo un evento. Este es, no hubo un evento, ¿no? Y particionamos con el otro que es si hubo un evento. Evento me refiero a un salto, ¿no? X, perdónenme. Tau es menor o igual que t. Pero bueno, tenemos algo muy padre, ¿no? Que si sí ocurrió un... vamos a enfocarnos en este pedacito primero. Esto quiere decir que está t
No apunten esto, porfis, porque se los voy a borrar ahorita. Más bien les presto el dibujito para que me respondan la siguiente pregunta. Esto quiere decir que está aquí t y aquí está tau 0 y estábamos en el punto X, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición entonces de xt si tau 0 es mayor a t? X. Perfecto. Entonces, este pedacito de aquí va a ser simplemente, este de aquí necesita ser x, y si no, la probabilidad es 0. Entonces, esto va a ser simplemente 1 cuando sea, bueno, 0 cuando sea distinto de x, y vamos a ver cuál va a ser la probabilidad cuando y sea igual a x, ¿no? Si y es igual a x, entonces piensen que este lo están sustituyendo por x, ¿no? Y realmente ese evento, pues es redundante, ¿no? Este evento igual a x y esto mayor a t es redundante, es exactamente el mismo evento, y lo único que tienen es la probabilidad de que tau 0 sea mayor que t, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, siguiente análisis, vamos a ver qué pasó con el otro pedazo. Ahora el dibujito va a ser el mismo, aquí está X, y luego en tiempo, aquí está la cadena del tiempo inicial, y luego pasa aquí en tiempo que, aquí va a ser el tiempo tau 0, en este caso, me voy a fijar en este evento, va a quedar antes de t. Entonces, voy a transitar, ¿no? Voy a transitar y el detalle es que aquí voy a hacer un salto, o sea, me quedé, la cadena se va a quedar aquí, salta, se va a ir a algún lado, y entonces la ventaja es que ahora puedo reiniciar mi análisis, ¿no? O sea, voy a reiniciar mi cadena aquí y voy a ver qué pasa una vez que empecé aquí, ¿no? Y eso va a tener que ver con el argumento. El argumento me refiero a lo que va adentro de la integral. Bueno, pues entonces condiciono sobre todos los posibles valores de tau 0, ¿no? Entonces condiciono integral sobre 0 a t de probabilidad de lo mismo. ¿Vale? Y ahora, voy a sumar sobre todas las posibilidades. O sea, cuando llegué a este punto, me puedo ir a cualquiera de los estados que son distintos de X, ¿no? Acuérdense que la convención era que no nos podíamos, una vez que saltemos, no nos podíamos saltar hacia el mismo punto. Entonces, todos son distintos de X. Vamos a ponerle copy-paste a este primer cachito de aquí. Y para el restante, vamos a sumar sobre todos Profe, los... una pregunta. En Sí. la parte de arriba no falta la densidad de tau 0 en la integral. Sí, gracias. Sí. Se me pasó. Y la densidad de tau 0 es La exponencial, ¿no? exponencial de arriba, ¿no? Sí. La de QX. QX y a la menos QX. Ups. Gracias. ¿Vale? Y de hecho, en ese mismo sentido, yo creo que ya podemos calcular esta probabilidad, ¿no? Es la cola de la exponencial. Esto es igual a e a la menos QX. ¿Vale? Esto es igual a esto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es particionar sobre todos los posibles saltos que estoy teniendo, ¿no? Estos de por acá. Y esos van a estar ubicados en e menos x, ¿no? Y hago la integral de 0 a t, la probabilidad de que xt sea igual a y, y ahora estoy condicionando sobre el salto, ¿no? Entonces, el salto va a ser, y déjenme ya borrar el dibujito o ponerlo en otro lado porque me está estorbando mucho. Ahí está. Perdónenme, les voy a quitar un poquito de espacio aquí. Entonces es esto, y estoy diciendo que en tau 0, la cadena,
saltó al punto Z, ¿vale? Tau 0 es igual a S. Ahora, el detalle es el siguiente. Les voy a tener que hacer un argumento un poquito con las manos, pero espero convencerlos. Por el momento, ¿estamos bien? ¿Alguien tiene dudas? Miren, ahí les va. Voy a hacer algo súper simple. Esto sí no tiene ciencia. Es le voy a sumar y restar t menos s, ¿no? Pero s es igual a tau, entonces le puedo sumar tau, ¿no? Tau 0. En este evento, ¿no? Estoy fijándome que en este caso, esto que le estoy sumando es un 0. Pero bueno, el detalle es que, ¿qué va a pasar con esta matriz? O sea, fíjense en esta cadena, vamos a ponerla en azulito, t menos s. La cadena, t menos s es positivo, ¿no? Porque estoy barriendo s de 0 a t, entonces no hay problema. Eso es positivo. Y esta cadena que vamos a llamarle U más tau 0, ¿vale? Por construcción, ¿no? Es independiente perdónenme, es un proceso de saltos markoviano, un proceso de Markov, un proceso de saltos, proceso de Markov de saltos puro. Que empieza en este punto, ¿no? O sea, recuerden cómo era la construcción. La construcción era esperamos tau 0, luego saltamos y empezamos otra vez, ¿vale? Esa era la construcción de saltos puros. Entonces, este era el estado inicial. Bueno, estoy suponiendo que estoy saltando al estado Z, ¿no? En el tiempo tau 0. Entonces, ahora voy a empezar en Z y todo va a ser independiente tanto a X tau 0, que era Z, ¿no? Bueno, a X tau 0 porque ya es Z, y también es independiente a el tiempo que pasó antes, tau 0, ¿recuerdan? Eran tiempos independientes cada vez entre los arribos, entonces lo que vayan adelante después de tau 0 va a ser independiente y la transición ya no me importó una vez que conozco que fue Z, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es entonces la moraleja? Que este pedacito lo único que voy a hacer es que este pedazo va a ser independiente de, o sea, voy a saltar, básicamente voy a saltar en el tiempo S a Z y luego de Z me voy a ir a Y en un tiempo T menos S. ¿Queda claro? Entonces, lo que obtenemos al final es que esto va a ser, piensen una vez más, ya sé que estoy siendo redundante, pero el salto fue aquí, hacia este punto, y el proceso empieza de nuevo y salta a Y en esta cantidad de tiempo adicional. ¿Está claro eso? Sí. De acuerdo. Sí. Pues entonces el proceso al final va a ser la densidad, ¿no? La densidad ya la puse. El salto que va a ser pi, voy a fijarme en este pedacito, pi ¿de dónde salté? De x a z, y luego lo que me faltó fue probabilidad empezando en z de llegar, bueno, probabilidad de x de z a x. ¿Z dónde? Perdón, a y. En el tiempo azul que es t menos s. Por la independencia, ojo, no estoy usando propiedad de Markov fuerte ni nada, estoy usando la independencia con la que construimos los procesos. ¿Está bien?
Entonces, espero que me haya salido bien las notas. Perfecto. Y ya, eso es básicamente la ecuación, porque ahora lo único que tenemos que hacer es... no debería de hacer eso. Vamos a ver. ¿Hay preguntas por el momento? Si no, no he revisado. Ahí está. Entonces, siguiente paso, perdónenme, les voy a quitar un poquito de espacio. Es más, le puedo poner así. Y ya, pues el siguiente paso es nada más hacer esto. Simplificarlo, porque ahora le vamos a llamar a t menos s, le vamos a llamar u. U tiene el mismo, el mismo dominio, entonces a esto le vamos a llamar u. ¿Y qué es lo que tenemos? S entonces va a ser que t menos 1, ¿no? Entonces, en lugar de S voy a escribir t menos u. ds es igual a du, ¿no? Nada más estoy trasladando. Y ya lo tengo, porque el pedacito que tenga aquí, ¿no? Esta t que aparece aquí va a ser exactamente, o sea, la separo, eso va a ser e a la menos qt, ¿no? qxt, que es exactamente el término que veíamos apareciendo aquí. ¡Ay! No, escribí una fórmula incorrecta, perdónenme. No, claro que no. Claro que no. Esto es... sí, les escribí una fórmula incorrecta. Lamento mucho. Lamento mucho. Aquí me falta un e a la menos qxt. Aquí me falta un e a la menos qxt. Denme un segundito. Yo creo que sí. Vamos a ir a hacerlo un poquito más para acá. ¿Vale? ¿Podrían corregir, por favor, el enunciado? Pero con eso no queda en la integral, o sea, qx de la exponencial de qxs, sin el menos. Ya vi qué pasó, perdónenme. Hasta aquí ya terminó la prueba. Hice un paso extra. Ahí les va. Este fue el problema. Sí tienes razón. No hagan este cambio de variable. No hagan este cambio de variable, perdón. Este es el resultado que primero probamos. Me estoy adelantando un poco. ¿Vale? Fíjense en esta ecuación y esta es la misma que tenían arriba. Gracias por el comentario. Sí. ¿Vale? Esto terminó la prueba. ¿Vale? Pues chequen todo lo que se tenía, la matriz de transición, la P en T menos S y un término exponencial. Aquí está, término exponencial, matriz de transición y este de por acá. Hice un intercambio entre la integral y la suma, pero como les comentaba, no voy a estar haciendo mucho énfasis en eso. Se llama teorema de Tonelli. Siempre que se tienen propiedades, siempre que se tienen sumas de integrales con cosas positivas, lo pueden intercambiar. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda por el momento? Sí, en el último paso, ¿cómo le queda la probabilidad de la pi con la transición? O sea, la xt0 era independiente de la otra, perdón. No entendí muy bien. O sea, xt0 es independiente de xt menos s más t0. Más tau 0, perdón. Si quieres, ponla así. Si quieres un paso extra, podría ser que esto
quizá lo puedes ver como probabilidad. Ahora vas a empezar bueno, px, xt menos s, hasta 0, igual a y, ¿no? Dado que x tau 0 es igual a z y tau 0 es igual a s, por la probabilidad de x tau 0 es igual a z. Dado lo que quieras, tau 0 es igual a s, estas son independientes, ¿no? Estas dos son independientes, entonces esto te queda la pi, y una vez que saltaste, ¿no? Esta cadena, condicionada a que empieces en el punto z, es independiente del tau 0. Es una cadena de saltos puro nueva. Entonces, esto es como una, si quieres, llámale x tilde, ¿no? En t menos s, dado que x tilde empieza en z, ¿no? Si quieres ponerlo así. Este es el argumento de tu cadena después de tau 0, y estás condicionando a que esa cadena en el tiempo 0 es igual a z. ¿Vale? Esto ignóralo, esto ya es independiente. ¿Vale? Entonces, este pedacito es el que te da la transición en un tiempo t menos s. Perdónenme. Tiempo va aquí. ¿De dónde a dónde? De el inicial, que era z, al final que era y. Y este otro pedacito nos da, pues nada más la transición de x a z. ¿Vale? ¿Eso responde a tu Sí, pregunta? gracias. Sí, Vale. sí. Ok. Bueno, el siguiente comentario es acerca del cambio de variable que hice. Déjenme ver si todavía lo tengo. Sí, todavía lo tengo. Consecuencia de esto, empecé a hacer cosas raras. Ahí está. Ahora sí, por el cambio de variable que hicimos, vamos a tener que la probabilidad por este cambio de variable, vamos a tener que la probabilidad de saltar de x a y en un tiempo t debería estar dada por esta formulita que viene escrita aquí, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza. Que es lo mismo, esta es la formulita que les puse antes, ¿no? Pero eso es lo mismo que decir, voy a poner la t al frente, ahora sí. De hecho, la voy a poner hasta afuera. Voy a poner hasta afuera. ¿Listo? Y adentro me queda positivo, como me dijeron. QXU. ¿Vale? Entonces ahora lo que podemos hacer es el siguiente truco. Esto es PX, ¿no? Están de acuerdo de que esto es continuo, ¿no? Es continuo en T. Y aquí hay un argumento un poquito delicado. Esta es la integral de Riemann de algo, ¿no? Entonces es continua. Es continua y aquí este es un argumento un poquito, quizá un poquitito delicado,
tengo una suma numerable de cosas que son continuas, pero si se fijan en estas cosas de aquí, van a estar acotadas todas. Se puede usar algo que se llama convergencia dominada, pero no le pongan mucha atención. Supongan que el espacio de estados es finito, ¿no? Entonces van a tener una suma de funciones que son continuas. Notar que el mapeo que manda T a este pedazo de aquí es continuo, ¿no? ¿No? Y esto va a implicar que este pedazo, todo este pedazo va a ser continuo, ¿no? En el caso en el que es finito. Y esto implica que esto es continuo, lo cual implica que esto es continuo. ¿Los convencí? Ajá, y luego ya puede derivarnos la integral que tenemos. Exacto, gracias. Esto quiere decir que este pedazo es continuo, ¿no? Ahora o sea, nos vamos de manera recursiva. Si este pedazo no nada más, si este pedazo es continuo, ahora lo que esté aquí va a ser, bueno, ya estoy diciendo lo mismo, pero es que así es el argumento. Ahora, por el mismo, por el mismo argumento, esto otra vez va a ser, de hecho, esto junto con esto va a ser continuo, ¿no? Y si integran una función continua, les queda derivable. Entonces, al final, este cachito que tienen aquí va a ser derivable. ¿Cómo le de aquí? ¿Vale? Y ya que tengo derivadas, pues vamos a calcular la derivada, ¿no? Ah, bueno, y obviamente, si eso es derivable, pues entonces toda la función pxt es derivable. ¿Ok? Vamos a calcular las derivadas. ¿Está bien el argumento? ¿Hay dudas? Me confundí con los pasos que modifico de la integral. Vale, ¿me podrías indicar este? Ay, perdón. ¿Estábamos de acuerdo en que esta variable era continua? ¿Esta función era continua? ¿Vale? Vamos a partir de que esa es continua. ¿Mm? Vamos a irnos un poquito más lento. Ahora, de aquí vamos a sacar que esta suma, esto es delicado, ¿no? Pero en el caso de espacio de estados finitos es obvio. Esta suma es derivable en t. ¿Vale? Ese era el siguiente paso. Estoy respondiendo las preguntas en la sección de comentarios. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre, ese es un teorema, recuerden que la integral de una función continua siempre es derivable y la derivada es el argumento de lo de adentro. Eh, ya que se tiene esto, pues ya lo tenemos todo, porque esto implicaría que este término, que es nada más una exponencial, es derivable, ¿no? Y luego este otro, que es otra exponencial, es derivable, y este otro, que es la suma que estoy poniendo aquí, déjenme copiarla, es derivable, y esto es exactamente pxy en el tiempo t, ¿no?
esa cosa va a ser derivable. ¿Ok? ¿Eso responde a la duda? Bueno, espero que sí. Vamos a calcular ahora la derivada, ¿vale? Y otra vez voy a tener que usar esta ecuacióncita. Vamos a notar que la derivada, ¿no? La derivada en el punto, en el punto t va a estar entonces dada por... Ok. Va a estar dada por lo siguiente. Voy a derivar primero, no anoten, voy a derivar este cachito del principio. Mejor la voy a tener nada más aquí abajo como referencia. Ahí les va. Esto va a ser delta xy. ¿Por qué me sale así? Bueno, voy a hacerlo a mano a ver qué tal sale. Por menos qx e a la menos qxt. Y luego, si quieren, voy a intercambiar estas dos para que sea más fácil derivar. Y me falta el... y tengo que mandar este otro cachito para atrás, a ver. Este no era la expresión más adecuada, pero ya la estoy usando. Vale. Esto es la ecuación que teníamos antes. Entonces, la derivada del segundo término va a ser la misma integral que teníamos antes. Multiplicada por menos qx e a la menos qxt, que es la derivada del exponencial, multiplicada por la integral que teníamos antes, ¿no? Que es esta de aquí. Y nos falta finalmente la derivada de la integral por lo del principio, ¿no? Por la exponencial, que me va a quedar a ver, la derivada de la integral va a ser nada más este pedazo evaluado en u igual a t. Y eso va a ir multiplicado por e a la menos qxt. Ok, ahí está. Esto es nada más una cuentita, ¿sale? Ya que la tienen, ahora fíjense qué pasa cuando evaluamos en cero, ¿no? Esto implica pxy en cero va a ser lo siguiente, va a ser este término, el primer término era una delta xy multiplicada por menos qxy, ¿no? Entonces esto me va a dar menos, menos delta xy qx, ¿vale? La evaluación de la exponencial es 1. Y no reviso la sección de comentarios, vale. Más lo siguiente, está bien si no lo escribo, voy a evaluar en t igual a 0. Entonces esa integral ya no me va a aparecer, ¿de acuerdo? Eso va a ser 0. Y nada, me necesito fijar en este último pedacito de aquí, que va a ser pues, lo que está escrito ahí. Derivo evalúo en 0 y esto me va a quedar más qx. La exponencial va a darme otra vez igual a 0 y me va a quedar nada más la suma sobre todos los estados distintos de x de pi xz con la probabilidad de transición de zy.
En cero, perdón, en cero. Pero, pero nada, la probabilidad de X. Así lo dejamos por el momento. ¿Está claro? ¿Alguien me quiere decir cuál es esta probabilidad? Pues es una delta Dirac también, ¿no? Gracias. Esto está diciendo que la cadena en el tiempo cero, pues no estamos distinguiendo si z es igual a y o no, ¿no? Esto debe de ser igual a una delta de Dirac una delta de Kronecker, perdón, en z y y, ¿no? Cuando y es igual a z es 1 y si no es 0. Entonces al final lo que me va a quedar es que la moraleja del cuento es que la pxy en 0, prima en 0, va a ser menos delta xy multiplicado por qx, y ya que estoy sumando, más qx, vamos a ponerlo así. Esto lo único que va a hacer es que todos estos términos van a ser cero, ¿no? O sea, delta de Dirac, delta de Kronecker, distinguiendo nada más al y, va a hacer que todos los zetas que sean distintos de y sean cero, y en esta suma, lo único que me va a sobrevivir es cuando z es igual a y, ¿vale? Y en ese caso voy a tener pi de x a z, que es igual a y. Y la delta de Kronecker era 1. Y eso es todo, ¿vale? Hay un truquito aquí que le estoy poniendo bajo, bajo la alfombra, que es que, bueno, nada, porque z es distinto de x. Perdón, le iba a hacer la distinción con x distintos de z distintos de x, pero ya la hice. Entonces, esta es la moraleja del cuento y esta es la ecuación. Esta es la ecuación, se va a llamar ecuación forward de Kolmogorov. Sí, dime. Es que también tiene que considerar el caso en que Y es distinto de X, ¿no? Para esa probabilidad de la derecha. Ah, gracias, sí, ese era el comentario, así es, así es. Cuando Y es, esto es cuando Y es distinto de X, ¿vale? Pero ¿qué pasa si Y es igual a X? ¿Cuál es el valor de pi? Pi de X a X. Cero, ¿no? Ah, era Ajá, 0. era 0. Entonces va a ser, y en el caso en el que Y es igual a X, este término va a ser 0, pero al mismo tiempo todos estos términos van a ser 0 porque z es siempre distinto de x, ¿no? Entonces sería como delta de zx y por esta condición, todos esos serían 0. Eso es lo que les decía que no les estaba aclarando. Vale, gracias por la pregunta. Entonces, al final obtenemos esta ecuación siempre para todos valores de x y y en E, ¿no? Y esta se llama ecuación forward de Kolmogorov. Me parece que me hice bolas hace rato y les dije que la ecuación forward era la otra. No, esta es la ecuación backwards, perdón, de Kolmogorov. ¿Vale? Pero para ponerla en un contexto, por cierto, pónganle marcatextos a esto o algo, ¿vale? Esta va a ser muy importante. Se las voy a reformular en unos segundos. Vamos a usar ahora, vamos a copiar y pegar, todavía tengo un poco de espacio. Bueno, nota aquí, notación importante, vamos a definir. Miren, déjenme decirles lo que vamos a hacer. O sea, el lado derecho lo vamos a tratar de ver como una multiplicación de matrices, ¿vale? Y con eso en mente, pues vamos a definir una matriz Q mayúscula que va a ser QXY, va a ser exactamente este término que tenemos aquí, que es derivada de esto en cero, pero que realmente lo podemos tomar, a mí me gustaría tomarlo como notación que QXY sea igual ¿a qué? Pues a esto cuando, perdón, a esto cuando X sea igual a Y, ¿no? Y en caso contrario, igual a esto.
Entonces, definición formal es esta, pero nunca la usen. Mejor usen esta. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de esa matriz, y bueno, una propiedad importante ahorita, antes de continuar. Estas se denominan Q-matrices por lo siguiente, ¿vale? Una nota. Suma de estas no sé iguales. Por esta me la voy a saltar. La voy a saltar. Vamos a ponerlo aquí, hasta aquí, ¿vale? Esta va a ser la Q-matriz. Vamos a decir que la familia, ¿ok? La familia que es la matriz Q, que es infinita, se conoce como Q-matriz. Y hay un link muy importante entre esta y las probabilidades de transición mediante esta ecuación diferencial de aquí, ¿vale? Pueden buscar en el libro de Norris las propiedades básicas de esta matriz. Pero la ecuación, esta que tenemos aquí, la vamos a poder escribir como esta matriz que les puse antes, derivada de eso, entendiendo la derivada como derivada punto por punto, entrada por entrada, es la suma ahora sobre todo el espacio de estados de Q, X, Z por P de ir de Z a Y. Y esto es exactamente en notación matricial Q, P, T, X, Y. ¿Vale? Y si le quitan las X's y las Y's, se tiene esta en notación matricial. ¿Ok? ¿Hasta ahorita todo está claro? Para mí sí. Una observación importante es que, gracias, ¿cuáles eran los elementos de la cadena de saltos puro de Markov? Necesitábamos las transiciones que eran tiempos exponenciales de parámetro Q, ¿no? Entonces, si tenemos a todos los Qs, conocemos a todos los tiempos independientemente para dónde se vaya la cadena. Si se va al 40, entonces tenemos un parámetro Q40, ¿no? Tenemos la distribución de todos esos tiempos exponenciales. ¿Qué más necesitábamos para la cadena? Necesitábamos a la pi, que era la matriz de saltos, ¿no? Perdónenme, la matriz de transición de los saltos. Esa pi, pues la tenemos aquí, ¿no? Entonces, fíjense el contenido de la matriz Q. La matriz Q va a tener, si nos fijamos en XX, ¿no? QXX nos va a dar la intensidad de los exponenciales. Entonces, eso ya lo tenemos, si tenemos la matriz Q. Y ya que tenemos eso, pues ya tenemos este valor de aquí, ¿no? Y ahora nos fijamos en la entrada QXY y la dividimos por este valor, el cual ya conocemos, y eso nos hace que recuperemos la matriz de saltos, ¿no? Perdónenme, la transición de los saltos. Entonces, al final, la moraleja del cuento, nota, conocer Q junto con la distribución inicial determina la ley de la matriz.
¿Ok? Entonces, cada vez que tengan, estén trabajando con una cadena de marco y quieran calcularle sus probabilidades, lo único que necesitan es la matriz Q. Hay otra ecuación que se llama ecuación forward de Kolmogorov. No debí haber hecho eso, perdón. Vale, ahí está. Por otro lado, si tenemos si escribimos esta ecuación que ya escribimos, que pusimos antes, la propiedad de semigrupo que nos decía que la transición en T más S era simplemente sumar sobre todas las entradas, ¿ok? De irnos de X a un punto intermedio Z y luego de irnos de Z a Y en el tiempo restante que era S. Esto es la propiedad de semigrupo. Si derivamos esto, obtenemos que PXY' y evaluada, bueno, y luego evaluando en cero, en S igual a 0. Obtenemos la ecuación esto es igual a P P', ¿no? Es derivación con respecto a S. Entonces voy a tener la derivada de este pedacito que definí como la matriz Q. Entonces al final voy a tener la Q en la parte de adelante, ¿no? Esto me va a dar P suma sobre todos los Z's en E de PXZ por Q. ZY. Que al final es nada más PQ ZY. Esto se llama, se le conoce como ecuación forward de Kolmogorov. ¿De acuerdo? Estoy pensando que les he dicho algo incompleto. Les dije ecuación. Esto no es cierto. Esto que les escribí no es cierto. Esta no es la ecuación que les debí de haber puesto. Esta es la ecuación forward, efectivamente, pero cuando se tiene, cuando se está evaluada en cero. La debimos de haber obtenido a partir de aquí, perdón. Esta ecuación, si, si hacen la evaluación si hacen el cálculo, la identificación de los términos correspondientes con la Q, esa es la ecuación forward, pero sí es cierta, ¿de acuerdo? Entonces nada más bien te debí haber dicho que esta es estrella. De aquí va a ser la ecuación estrella. Pero no se fijen mucho en eso porque la podemos obtener de otra manera, ¿vale? Solo por favor corrijan el labeling, ¿no? Este va a ser estrella, no el otro. ¿Ok? Pero a mí me gusta no pensarlo de esa manera, sino me gusta pensarlo de esta otra, ¿no? O sea, esta es la ecuación forward y la ecuación backwards también podrían, la ecuación backward la pueden obtener usando nuevamente esta identidad, pero derivando con respecto
a t, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Que derivamos con respecto a t y ahora lo que vamos a tener es este pedazo de aquí, derivada. La derivada va a ser la matriz Q cuando evaluemos en 0. Y cuando evaluemos en 0 del lado izquierdo, pues vamos a obtener nada más lo mismo que obtuvimos acá, P', ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo realmente. Lo que faltan son las aplicaciones que me estoy tardando un poquito en hacer. Voy a saltarme a las aplicaciones. ¿Ok? Vamos a poner como ejemplo el proceso de Joule. Estoy saltando, me estoy adelantando. Pues, estoy adelantando. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Bueno, podría haber una pregunta técnica que es, oye, ¿por qué derivaste y pusiste la derivada dentro de la suma? Y eso requiere cierto análisis. O sea, si se tiene un espacio de estados finito, como les comentaba, eso es natural. Si se tiene un caso infinito, se necesitan algunas técnicas adicionales, que es el teorema de convergencia dominada, pero lo pueden justificar de igual manera, ¿vale? Así que, nuevamente, ¿hay alguna pregunta? Vale, vamos a la aplicación. Esto se conoce como proceso de Joule y vamos a suponer que tenemos, vamos a suponer que inicialmente tenemos un individuo, una partícula. ¿Vale? Y esta partícula se va a subdividir se biparte, o sea, se vuelve 2, en un tiempo exponencial de parámetro lambda. ¿Vale? Entonces, si lo observamos en el tiempo, va a ser como que va a pasar un tiempo exponencial de parámetro lambda. Y aquí y se vuelve 2, ¿no? Se transforma en 2. Entonces, lo que vamos a estar observando es el número de partículas que hay en el tiempo t, ¿no? Ya que se transformó en 2, cada una de estas partículas cada individuo nuevo se biparte con distribución exponencial. Parámetro lambda. ¿De acuerdo? Entonces, ya se partió la partícula, ahora son 2. Esta vamos a suponer que es la nueva, ¿no? Y la otra podríamos suponer que es da igual, bueno, que son 2 nuevas si quieren. Entonces, ahora va a pasar un tiempo exponencial de parámetro lambda para que esta se biparta y otro tiempo exponencial de parámetro lambda para esta otra. Debería poner así, ¿verdad? Distribución exponencial de parámetro lambda. Y aquí las partículas, o bueno, los individuos actúan de forma independiente entre sí. Ajá, y de manera independiente, sí, gracias. Los individuos
Actúan de manera independiente. Exactamente, exactamente. X se va a bipartir. Transforma en 2, esto se transforma en 2. ¿Vale? Bueno, y continúa, etcétera, etcétera. Bueno, el punto aquí es que vamos a denotar por X de T al número de individuos al tiempo T. ¿Ok? Algo que no voy a probar, pero que se puede verificar, de hecho, quisiera que lo probaran en la sesión de ayudantía, es aseveración, nota quizá, XT, es un proceso de saltos puro, eso es bien, eso es más, bueno, no es del todo claro quizá. Se puede ver. Que XT es un proceso de saltos, es un proceso de Markov de saltos puros. ¿Vale? Entonces, ya tenemos, supongamos, esto lo vamos a ver con más detalle el viernes. Yo voy a estar con ustedes en la primera parte. Ya que se tiene esto, pues ya podemos calcularle su intensidad, sus tiempos interarribos, todas esas cosas, ¿no? Podemos calcularle QXX. Podemos ahora calcular la matriz Q, ¿no? En particular me va a interesar que me digan cuál es el valor. Podrían abrir Item Pool. Estoy un poquito atrasado, perdónenme. Pero, por favor, vamos a Item Pool y vamos a suponer que tenemos un proceso de Joule de parámetro lambda. Y por favor, hagan la cuentita, díganme cuál es el valor. O sea, si se dan cuenta, XT, ¿para dónde va a estar saltando? Hay un individuo, ¿no? Y en el siguiente salto, ¿cuántos individuos va a haber? Quizá necesite irme para acá. A ver. Aquí había un individuo, ¿no? Llega el salto y ahora hay 2 individuos, ¿vale? Y cuando ocurre el siguiente salto es cuando la partícula azul se bipartió, ¿no? Porque fue la primera que se bipartió entre el azul y la verde. Entonces, en este punto de aquí hay 3 individuos, ¿no? 1, 2, 3 individuos. Aquí había 1, 2, aquí había 1. Y así se van sucesivamente. Cada vez que hagan un salto, van a saltar hacia un individuo más, ¿no? Entonces, XT siempre salta hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí. XT siempre salta una unidad. ¿Ok? Ok, tengan eso en cuenta. Entonces, si quiero calcular esta pregunta de Item Pool, si quiero calcular la transición de 2 a 3, ¿no? Nos tenemos que ir a nuestra definición de cuál es el valor de la Q, ¿no? Si se van a la definición de las Qs, yo les dije que se las tomen de esta manera. Por favor, pónganle marcatextos a esta, ¿no? Las transiciones les estoy diciendo que únicamente van para arriba, ¿no? O sea, van a ser 1 cuando X sea igual a Y menos 1 o Y sea igual a X más 1 y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, realmente el meollo del asunto es calcular bueno, empezar que esta es nada más delta de Kronecker en XY y solo lo único que necesitan calcular es las intensidades de los tiempos interarribos, ¿no? Entre ocurrencias.
Entonces, agarren esta ecuacioncita, por favor, subrayenla y úsenla para calcular. Úsenla para responder la pregunta. Denme un minuto más, por favor, nada más para hacer la pregunta y nos vamos. Creo que ya somos todos. Ya, perdón, sí, ya veo. Entonces, la respuesta correcta, así es. La mayoría respondió correctamente y esto un poquito tiene truco. La intensidad tiene un poquito de truco. Porque si gustan pueden irse y si no les doy la explicación así, aquí. Así que ya me tardé mucho. La explicación es la siguiente. O sea, cuando tenían una partícula, este tiempo era distribuido exponencialmente de parámetro lambda, ¿no? Y entonces este era el tau cero, ¿no? Este era el tau cero. Tau cero estaba distribuido con exponencial de parámetro lambda. Una vez que se hicieron estas dos biparticiones, ahora tienen la competencia entre dos exponenciales, ¿no? Este es el tiempo, bueno, recuerden que pi de q de cuánto era, de 2 a 3, debía de ser q del estado inicial, que era 2 por pi de 2 a 3. Pero yo les dije que esto siempre iba a ser la delta de Dirac, ¿no? O sea, siempre íbamos a saltar del 2 al 3. Entonces, esto es simplemente q2, ¿no? Queremos calcular la intensidad del segundo salto. Y en el segundo salto había la competencia de dos exponenciales. Esta tenía distribución exponencial de parámetro lambda y esta tenía distribución exponencial de parámetro lambda. Entonces, el tau 0, esto implica que el tau 1 menos tau 0, que era el tiempo entre ocurrencias, se distribuye como el mínimo de la exponencial azul y la verde. ¿Están de acuerdo? ¿No? Este tiempo de aquí es el que me interesa, es el tiempo interarribos. Entonces, el mínimo de dos exponenciales de parámetro lo que sea va a ser nuevamente exponencial, y eso lo van a ver el viernes, de parámetro la suma de las dos exponenciales, ¿no? Eso me va a dar, entonces, por lo tanto, tau 1 menos tau 0 tiene distribución exponencial de parámetro lambda más lambda. ¿Vale? Y esa es la razón por la cual aparece el Q23 de esa manera. ¿Vale? Vamos a continuar viendo el proceso de Joule la siguiente semana, el siguiente viernes. Yo voy a tomar el lugar de José durante
unos minutos al principio y en lo que resta de la sesión les voy a pedir que hagan una simulación de un proceso de Joule. En la computadora me parece que están más o menos familiarizados ustedes con R. Vamos a usar R para que hagan con José la simulación y después de eso, si les queda tiempo, pueden hacer simulaciones de otros procesos que explotan, ¿no? Como el del balón, pero en el sentido de este proceso de Joule. Hay unos procesos que explotan. Parecido, no igual a este, pero parecido al proceso de Joule. Perdón por los minutos extra. Y eso es todo por la clase de hoy. Los veo entonces el viernes y gracias por la paciencia de que luego no salen las cosas como quisiera, pero bueno, vamos mejorando, ¿de acuerdo? Los veo el viernes entonces. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Este proceso de Joule, o sea, no presenta la explosión, ¿verdad? No, pero no es Casi obvio. seguramente el tau n tiende a infinito cuando n es Sí, infinito. sí, pero no es obvio. Eso se los tengo que probar y se los voy a probar el siguiente viernes. Ok. Y no es obvio ninguna de las propiedades. Eso Muchas depende gracias. nada más de la suma de los inversos de X, ¿no? Si es finito o infinita. Si es infinita la suma de los inversos, entonces no hay explosión del proceso. Sí, necesitas, bueno, hay una manera de hacerlo, yo lo hago con la función, se las platico luego, pero puedes calcular las esperanzas, por ejemplo, y eso te da para las exponenciales. Necesitas calcular las esperanzas y eso te da una idea de cuándo explotan y cuándo no. No, el que tengas esperanza finita no quiere decir que, o infinita no quiere decir que converjas o no converjas, pero se puede ver que eso ayuda a probar que es finito o infinito. Entonces tienes que sumar efectivamente los inversos, que son la esperanza de la exponencial, ¿no? Inversos de los parámetros, me imagino que te referías. De acuerdo, pues eso es todo. Entonces los veo el siguiente viernes. Hasta luego. Me escriben en comentarios si tienen dudas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Buen día a todos. profesores. Hasta luego.